Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a el cuarto video para la serie de preparación para la prueba de matemáticas para el nivel de bachillerato por madurez 2019, convocatoria 2. En esta ocasión voy a resolver para ustedes no dos, no tres, sino cuatro ejercicios en cada uno de los folletos de bachillerato con los que hemos trabajado, pero estos referidos a los temas de polígonos regulares y polígonos irregulares. Así que, con el afán de aprovechar tiempos y sin mayor dilatación, vamos por ellos. En esta ocasión, voy a aprovechar primero la prueba de bachillerato por madurez, convocatoria 1 que se había aplicado en este 2019. Leemos el contexto, que dice: considere la siguiente figura formada por el cuadrado HGED. Vamos a resaltar este dato que va a ser de suma importancia. El cuadrado HGED y cuatro triángulos equiláteros. Repito, cuatro triángulos equiláteros, que para el caso vienen a ser el triángulo HAG, el triángulo BHD, el triángulo DEC y el triángulo EGF. Para responder los ítems 9 y 10. Entonces, contemplamos la figura y notamos que nos indican que el lado BH tiene 5 unidades de medida. En este caso es aquí donde me indican que mide 5 unidades y como me están hablando que los triángulos son equiláteros, eso significa que todos los lados también van a medir 5. Y no solo eso, también se había indicado que la figura HGED es un cuadrado, por lo tanto sus 4 lados también han de medir 5 cada uno de ellos. Así que visualizamos la figura con todos los datos correspondientes para poder resolver los ejercicios relacionados a este contexto. Muy bien, entonces analizamos primeramente la pregunta 9, que dice: ¿cuál es el área del cuadrado HGED? Para efectos de sacar o calcular el área de un cuadrado, basta con tomar la medida del lado y elevarlo al cuadrado. En otras palabras, tomar la medida del lado y multiplicarlo por lado, que es exactamente lo mismo que decir 5 por 5. En este caso nos dará 25, cosa que podrán verificar ustedes en la calculadora, pero que yo por mi parte aprovecharé este resultado para marcar directamente la respuesta correcta, que en este caso viene a ser la opción B. Y así, sin dilatación, vamos a revisar el siguiente ejercicio. Entonces, dice el siguiente ejercicio: ¿cuál es el perímetro de la figura BHA, GFE, CD? ¿De cuál figura me estarían hablando? Analizo un poquito más arriba. BHA, GFE, CD. Me están hablando de esta figura octogonal, es decir, de 8 lados, que se está formando mediante la composición de estos cuadrados y triángulos. Pero en particular, hemos de ponerle cuidado solamente a estos lados externos, en donde que si lo que se desea es calcular el perímetro de la figura, tenemos que recordar que el perímetro corresponde a la suma de todos los lados que posee la figura. Para nuestra dicha, esta figura en particular, todos sus lados tienen la misma medida, todos miden 5. Y como les dije anteriormente, siendo esta una figura octogonal, es decir, como posee 8 lados, de una manera podríamos decir, bueno, sumamos 8 veces el lado 5. O de otra manera más resumida, podríamos simplemente calcular el resultado de multiplicar 8 por 5, que en este caso nos daría como resultado, según las tablas de multiplicar, 40, lo que nos llevaría a marcar de manera inmediata la opción A como respuesta correcta. Ahora vamos con el ejercicio 11, a ver qué tal. Dice en este caso: considere las siguientes proposiciones relacionadas con un polígono regular, en este caso regular,
cuya medida de un ángulo central es de 45 grados. Este dato va a ser vital tomarlo en cuenta. Para ambas proposiciones, lo primero que necesitamos saber es con qué polígono estamos enfrentando. ¿Cuántos lados tendrá este polígono? Y para ello, podemos tomar de referencia una hoja de fórmulas que normalmente el Ministerio de Educación provee para estas pruebas de bachillerato, como tradición. Hay una fórmula particular que es la del ángulo central, que indica que su medida corresponde a tomar los 360 grados y estos se dividen entre la cantidad de n lados que posee la figura. Normalmente esa sería la fórmula con la que uno pudiera calcular el ángulo central. Solo que en este caso a nosotros nos indican que dicho ángulo central ya mide 45 grados. Entonces podemos indicar que dicha expresión ya debe ser igual a 45 grados. ¿Esto para qué lo podemos utilizar? Bueno, en videos anteriores habíamos trabajado con ecuaciones de rectas y circunferencias que nos ayudaban a encontrar los valores en X y así poder hacer ciertos análisis teóricos con las figuras con las que estábamos trabajando. El aprovechamiento de las ecuaciones no se limita solamente en los temas de circunferencias, sino en toda situación algebraica que involucre una igualdad de dos expresiones. En este caso, uno puede ingresar en la calculadora la expresión 360 sobre n, pero con la pequeña diferencia de que, siendo n nuestra incógnita, el valor que no conocemos, en su lugar podemos indicar que vamos a trabajar con una x. Y esto lo podemos trabajar de manera general con cualquier ecuación con la que estamos trabajando. Recordemos también que el símbolo de igual lo ingresamos con los botones alfa y calc, ¿verdad? Y procedemos a ingresar también el 45. En este caso, todo lo que necesitamos es ingresar la combinación de botones Shift Calc y para efectos de seguridad siempre ingresamos un 10 para asegurarnos de que la calculadora nos retorne resultados o soluciones positivas. Lo toco el botón igual para así verificar. Muy bien, tal parece que estamos trabajando con una figura de 8 lados. Así que voy a indicar ese detalle. Voy a decir que n es igual a 8. Ahora, ¿qué hacemos con este dato? Bueno, con este dato ahora sí podemos verificar las proposiciones que me presentan. La primera nos decía que la medida del ángulo interno de dicho polígono es de 135 grados. Pero, ¿cómo se calcula la medida del ángulo interno? Veamos. Según la hoja de fórmulas que provee el Ministerio de Educación, parece que la medida del ángulo interno fuera igual a 180 multiplicado por n menos 2 y todo esto dividido entre n. Siendo de esta manera, como ya sabemos que n toma el valor de 8, entonces todo lo que hacemos es llegar a la calculadora y escribir exactamente la misma expresión algebraica que tenemos aquí, pero en lugar de la n, vamos a ingresar la cantidad de lados que hemos descubierto, que ya sabemos que es 8. Entonces, ingresamos toda la expresión en la calculadora con todas las sustituciones de variables correspondientes y verificamos el resultado que nos retorna, que en este caso parece ser de 135 grados. Voy a colocar el resultado aquí para que no se nos vaya a olvidar. Y con esto a mano, poder indicar que la primera proposición, por dicha, llega a ser efectivamente verdadera. Muy bien, analizamos ahora la segunda proposición que dice: si la medida del lado de dicho polígono es 10, entonces su perímetro es 80. Veamos acá. Lo primero que nos dice es que L va a tomar el valor de 10. O bueno, partamos de que el valor del lado, en este caso, es 10. Siendo así, habría que verificar de qué manera es que se puede calcular el perímetro en un polígono regular. Pues, de manera similar al polígono con el que trabajamos anteriormente, aquel compuesto por cuadrados y triángulos, en este caso, como trabajamos con un polígono estrictamente regular,
Estamos hablando de un polígono convexo en el cual todos sus lados deben medir exactamente igual. Siendo esa la condición, se les anticipa y se les garantiza que el perímetro de un polígono regular consistiría únicamente en tomar el número de lados y multiplicarlo por la longitud de cada lado. En este caso, sabemos bien que el número de lados en el polígono es de 8 y ya tenemos conocimiento de que cada lado mide 10. Así que en este caso, nada más procedemos a resolver dicha multiplicación, que sabemos que el resultado nos tirará 80, cosa que nos ayuda a verificar que la segunda proposición es también efectivamente verdadera. Por lo tanto, sin más dilación, podemos decir que de ellas son verdaderas la opción A. Muy bien, vamos a ver el ejercicio 12, que en este caso dice: en un polígono regular, la medida del lado es 10. Empecemos registrando el planteo de cada dato. Dice que la medida de cada lado es 10. Luego dice, si el perímetro de dicho polígono es 40, entonces su área corresponde a... Para ello primero tendríamos que descubrir con qué polígono estamos trabajando. Ya sabemos, visto anteriormente, que el perímetro de un polígono se calcula con n por l, número de lados por la longitud de cada lado. En este caso, sabemos cuánto mide cada lado, pero no sabemos cuántos lados tiene la figura. Lo que sí sabemos es que el perímetro tiene que dar como resultado 40. Es decir, en términos de igualdad, aunque en este momento yo no sepa cuántos lados tiene la figura, cosa que voy a representar con mi incógnita o mi variable x, lo que sí sé es que esto multiplicado por 10 tiene que darme un resultado de 40, necesariamente. Para los que ya saben despejar ecuaciones, ya habrán descubierto el valor de x, muy seguramente. Pero para los demás, podemos ingresar nuevamente a la combinación de botones Shift Calc 10 y de ahí descubrir con la ayuda de la calculadora cuántos lados tiene la famosa figura, que en este caso sería de 4 lados. Entonces voy a indicar que n es igual a 4. Muy bien. Ahora, ya teniendo este dato a mano, ahora sí se nos va a hacer un poco más fácil encontrar el área de la figura. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un polígono regular, es decir, un polígono donde todos los lados miden igual, y sabemos que nos están hablando de una figura de 4 lados, pues no nos están hablando de otra figura, ni más ni menos que del mero cuadrado, en el cual se tiene ahora conocimiento que cada uno de sus lados mide 10. A sabiendas de esto, ahora podemos calcular el área del cuadrado con la fórmula que les había comentado anteriormente, que es la del lado elevado al cuadrado. Es decir, multiplicar lado por lado, del cual se tiene conocimiento que el resultado nos dará en este caso 100. Lo que nos lleva a marcar con toda certeza la opción D como respuesta correcta. Muy bien. Ya teniendo esto, ahora podemos resolver los ejercicios que corresponden a la convocatoria ordinaria de bachillerato por edad aplicada a inicios también de este año. Veamos lo que se nos presenta ahora. Dice, para responder los ítems 9 y 10, considere la siguiente información. Dice acá, la figura dada representa un cuadrilátero en un sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, vemos la figura que tenemos por acá, la cual definitivamente no es un polígono regular, y ya con ello tenemos que descartar la mayoría, si no es que todas las fórmulas que conocemos de los polígonos regulares, aquellas que forman parte de la tabla de polígonos regulares que les comenté anteriormente. Vamos a ver qué es lo que nos piden de esta figura. Lo primero que nos piden es hallar el área del cuadrilátero ABCD. Para este caso, hay una serie de consejos o tips que deberíamos considerar para que la resolución de este ejercicio no se nos vuelva muy confuso o muy complicado. En gran medida, lo que les puedo recomendar es que agarremos la figura general
y la separemos en figuras que no sean muy fáciles de reconocer y cuyas áreas no sean muy fáciles de calcular, tal como si fuera el caso de identificar un rectángulo o también el poder reconocer un triángulo. Es decir, ver que la figura en realidad pudiera estar conformada por rectángulos y triángulos cuyas áreas son un poco más sencillas de averiguar. En este caso, para efectos del rectángulo, se puede ver a gran evidencia que la medida de su base, esta sí lo podemos determinar según la distancia que hay desde el valor en x más pequeño hacia el valor en x más grande que hay. O también contando la cantidad de cuadritos que me separan desde el punto A hasta el punto B, que en este caso son de 4 unidades. Bien. Luego, el ancho de este rectángulo, o la altura, como lo quieran llamar, en este caso sería solamente de 2 unidades. Así que voy a indicarlo por acá. 2 unidades para el ancho del rectángulo. Para el caso del triángulo, si quisiéramos analizar lo que es la base y la altura del triángulo, la base sería desde este punto de acá hasta donde se encuentra el punto C, que como pueden ver, como comparte la misma base con el rectángulo verde, entonces este nuevamente va a tener 4 unidades para su base. Mientras que la altura de este triángulo sería contar las unidades que tenemos desde este punto de acá, que se refleja en 4, hasta el punto D, que se refleja en 7. En este caso estamos hablando de 3 unidades de distancia, o bien 3 cuadritos que podemos contar de abajo hacia arriba. Muy bien, ya tenemos los datos para estas figuras, con las cuales ahora sí podremos calcular sus áreas. En el caso del rectángulo, hay que recordar que el área del rectángulo se puede obtener multiplicando base por altura, la cual, si lo trabajamos con los datos que tenemos, lo que nos correspondería sería multiplicar 4 por 2, cuya tabla de multiplicar nos daría en este caso 8. Eso para efectos del rectángulo. Para efectos del triángulo, hay que recordar que su área se obtiene multiplicando base por altura y lo que obtenga lo dividimos entre 2. Por lo que a la hora de aplicar dicha fórmula con los datos que tenemos, sabemos que tendríamos que multiplicar entonces las 4 unidades de base que tenemos por las 3 unidades de altura que tenemos y el resultado que obtengamos tendríamos que dividirlo entre 2. Dichas operaciones serán accesibles para nosotros, ya que si multiplicamos 4 por 3, tenemos conocimiento que esto nos dará 12. Y si a 12 lo dividimos entre 2, sabemos que eso nos va a dar como resultado 6. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya tenemos el área del rectángulo y el área del triángulo, la cual hay que recordar que son tan solo porciones de la figura original que nos habían dado. Para poder traducir esto al área del cuadrilátero que nos han dado, todo lo que tenemos que hacer es sumar los resultados. Indicar cuánto sería 8 más 6. Y en este caso, el resultado nos ha dado 14. Lo que nos lleva a marcar como respuesta correcta la opción B. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 10. ¿Cuál es el perímetro del cuadrilátero ABCD? En este caso me están solicitando perímetro. Y hay que recordar que para calcular perímetros es necesario conocer la medida de todos los lados que corresponden a la figura. Para que suene más claro, a todos los lados que corresponden al contorno de la figura. Así que en este caso, por lo menos para efectos de esta parte en verde, ya sabemos que hay una parte que mide 2, ya sabemos que la base mide 4, y podemos suponer que el lado BC también va a tener 2 unidades de medida. En ese aspecto no tendremos ningún problema. La situación viene ahora con este lado DC. Resulta que para calcular este lado de aquí, uno ha de hacer referencia. Podemos verlo desde dos perspectivas. Podemos verlo desde la perspectiva del cálculo de la distancia entre dos puntos, que posiblemente en futuros ejercicios lo vaya a profundizar más. O igualmente podemos aplicar el teorema de Pitágoras, aprovechando que ya en este triángulo rectángulo tenemos conocimiento del valor de la altura y el valor de la base.
que vienen a ser, en este caso, los catetos de este triángulo rectángulo. Se supone, según Pitágoras, que el valor de la hipotenusa elevada al cuadrado es el equivalente de sumar los cuadrados de los catetos que tenemos en esta figura. Pero para efectos de Pitágoras, si lo que queremos es hallar la hipotenusa, lo que hacemos es despejar rápidamente esta potencia que tenemos acá y la pasamos al otro lado, convirtiéndola en una gran raíz. Y dicha expresión que obtenemos en este punto es la que vamos a ingresar ahora en la calculadora para así descubrir cuál es el valor que nos está faltando en esta figura. En este caso, tocamos primero el botón de raíz y vamos ingresando dentro de ella los valores correspondientes de cada uno de los catetos. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y resolvemos con la calculadora, que en este caso nos da un resultado de 5. Es decir, la hipotenusa de este triángulo que teníamos mide 5. O sea, que el valor de DC es de 5. Por lo tanto, para calcular el perímetro de dicha figura, voy a escribir primero por acá, correspondería entonces a la suma de todos los lados que forman el contorno de dicha figura. Es decir, sumaríamos 3 más 2, que corresponden a esta altura que tenemos desde D hasta A, más 4, que corresponde a la base de la figura, más 2, que corresponde a la altura de este rectángulo de acá, más 5, que es el valor que teníamos pendiente en esta figura de acá. Y su resultado corresponde a 16. Tal parece que la opción correcta llega a ser la opción B. Muy bien, continuamos entonces. Dice el ejercicio 11. El ángulo externo de un polígono regular es de 45 grados. Si la medida de su lado es 3, entonces el perímetro de ese polígono corresponde a... Veamos. En este caso me están dando la medida del ángulo externo. Y la medida del ángulo externo, en este caso me están diciendo que es de 45. Y no solo eso, también me están diciendo que la medida del lado es 3. Y con ello hay que averiguar entonces el perímetro de esta figura. Veamos datos importantes. Si bien es cierto, se supone que para hallar el perímetro de una figura, el perímetro de esta se obtiene multiplicando el número de lados por la longitud de cada lado. En este caso, sabemos que cada lado mide 3, pero no sabemos cuántos lados tiene la figura. Lo que sí sabemos es que la medida del ángulo externo, si hacemos referencia nuevamente a la hoja de fórmulas que nos da el examen de bachillerato, sabemos que el ángulo externo, o mejor dicho, vemos que el ángulo externo se puede calcular dividiendo 360 grados entre n. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Lo que sabemos es que el resultado de esta fórmula nos tiene que dar 45, ya que es el valor del ángulo externo que me están indicando. Dicha información puedo aprovecharla para ingresarla en la calculadora como una ecuación y así poder descubrir eventualmente la cantidad de lados que posee la figura. Así que ingresamos la ecuación en la calculadora, recordando que la X se ingresa con el botón alfa y con el botón del cierre de paréntesis. Y el simbolito de igual, recordando que es con el botón alfa y con el botón calc. Con esto a mano, procedo a tocar la serie de comandos Shift Calc y luego el 10 positivo. Y luego toco ahora sí el botón igual, que en este caso nos retorna que el valor de X es 8. Es decir, que la cantidad de lados en la figura es precisamente 8 lados. Cosa que nos permitirá ahora sí calcular el perímetro de esta figura o de este polígono regular.
ya sabemos la cantidad de lados, que es de 8, y ya teníamos previo cuánto era la medida de cada lado, que en este caso era 3. Todo lo que nos toca hacer es multiplicar 8 por 3, cuya tabla de multiplicar nos va a retornar como resultado 24. Por tanto, nuestra opción a marcar va a ser en este caso la opción B. Muy bien. Un ejercicio más. Dice en este caso, en una urbanización se vende un lote de 30 metros de ancho y 50 metros de largo. Dice que el lote tiene forma rectangular. Vamos a ver qué más dice. Si el precio del metro cuadrado es de 20.000 colones, entonces, ¿cuál es el valor en colones de este lote? Para ello tenemos que tomar en cuenta, primeramente, la forma que me están indicando que posee dicho lote. Y no solamente la forma, sino también las dimensiones, es decir, las medidas que corresponden al ancho, que es el lado de menor medida, y al largo, que es el lado de mayor medida. Datos que se extraen del mismo enunciado. La situación está que cuando me hablan sobre metros cuadrados, esta es una referencia al concepto de áreas. Cada vez que nos hablen de metros cuadrados, centímetros cuadrados, unidades cuadradas, sepan que siempre nos están hablando de la área del terreno o del área de la figura con la que estamos trabajando. Así que, si nos dicen que cada metro cuadrado es de 20.000 colones, bueno sería primero saber cuántos metros cuadrados posee toda la figura. Y para ello, debemos calcular, en este caso, el área de este terreno rectangular, que como ya es de conocimiento, es cuestión de multiplicar base por altura, que viene a ser lo mismo que largo por ancho. Es decir, en este caso, sería cuestión de multiplicar 50 por 30. Vamos a averiguar en este caso cuánto nos dará esta multiplicación. 50 multiplicado por 30. Aparentemente el resultado viene a ser de 1500. Así que lo indicamos acá. Entonces el área de la figura viene a ser de 1500 metros cuadrados. Pero el ejercicio no acaba ahí, ya que todavía tenemos que averiguar cuánto sería el valor de todo el terreno, sabiendo que posee 1500 metros cuadrados de superficie y que cada metro cuadrado tiene un valor de 20.000 colones. Por tanto, vamos a multiplicar esos 1500 metros cuadrados por los 20.000 colones que corresponden al precio de cada metro cuadrado. Para efectos de calculadora, si el resultado no lo hemos borrado todavía, sería nada más cuestión de tocar el botón de por y luego ingreso el valor de 20.000. Este botón de ANS lo que hace para el curioso lector es arrastrar el último resultado que se había ingresado en la calculadora. Recordemos que nuestra última operación había sido 50 por 30, cuyo resultado nos había dado 1500. Así que el ANS, en este caso, está representando ese valor de 1500. Por tanto, resolvemos dicha operación, que en este caso es de 30 millones, que es lo que corresponde al valor de dicho terreno, tomando en cuenta todos sus metros cuadrados, lo que nos lleva a marcar en este caso la opción C como respuesta correcta. Y dicho así, llegamos al final de este video, habiendo aprendido un poco algunas características o algunas propiedades que podemos aplicar para ciertos polígonos regulares y ciertos polígonos irregulares. En este punto no me queda más que agradecerles por la compañía que me han brindado hasta este momento, recordándoles que si el video les fue de gran utilidad, le pueden dar el pulgar arriba al video y asimismo suscribirse si es que aún no lo están. También, si saben de alguien que está estudiando sobre estos temas para bachillerato, pueden también compartir el video, ya que para muchos, yo sé que les será de gran utilidad. De igual manera, si ustedes conocen otras formas de resolver estos ejercicios y que quieran compartirlo con toda la comunidad, también lo pueden mencionar ahí en la caja de comentarios o igualmente en las redes sociales donde comparto este video. También, si alguien necesita exámenes viejos, con gusto me lo pueden solicitar mediante Facebook o mediante correo electrónico y ahí con gusto les podré brindar el material que necesiten si está a mi disposición. Y así sin más, quedaría pendiente a verlos nuevamente en un siguiente video.
muy prontamente. Así que sin más que decir, pasen un excelente día y adelante con el estudio.